Muy buenas tardes con todos. Un favor, me confirman si se me puede escuchar y si se puede ver mi pantalla para ya de una vez dar por iniciado el curso del día de hoy. Sí, todo ok. Gracias, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Bien, entonces, como no hay problemas en cuanto a la imagen y el audio, vamos a iniciar el curso, la primera sesión de este curso de elaboración de expedientes técnicos de proyectos productivos y sociales. Este es un curso a través del cual lo que se busca es facilitarles a ustedes información y eh, cierta experiencia relacionado a la elaboración del estudio de inversión de proyectos principalmente productivos. Entendemos todos que el expediente técnico viene a ser el instrumento a través del cual se va a generar o se va a establecer las condiciones finales para que un proyecto pueda ser ejecutado, ¿no? Básicamente, el expediente técnico va a contener información sobre cómo ejecutar, cómo implementar todo el proyecto. Nos va a indicar cada paso que se tiene que realizar, el cómo se tiene que realizar cada una de las actividades, cuánto se debe de gastar, quién va a estar encargada de la responsabilidad de esa actividad o de esas actividades, etcétera, etcétera. Y la premisa es que cumpliendo todo este proceso o todos estos pasos, se va a eh, poder tener la seguridad de alcanzar el objetivo y las metas del proyecto. Entonces, en esta oportunidad nos vamos a orientar en ese mismo sentido. Es así que el, el temario del curso está comprendido en los tres siguientes módulos o sesiones. La primera, que es el día de hoy, donde vamos a ver lo relacionado a los proyectos e Invierte P, cuál es la relación que existe entre estos y cómo es que en nuestra propuesta de inversión pública considera que dentro de este esquema se pueden generar o se van a generar las condiciones necesarias para poder establecer o poder ejecutar estas intervenciones. En la segunda sesión, que es la semana que viene, vamos a ver ya en específico sobre la elaboración del expediente técnico. En esta sesión vamos a hablar en primera instancia sobre los estudios que son parte importante del expediente técnico porque van a permitirnos establecer las características, las condiciones del mismo. Y en la tercera sesión vamos a continuar con la elaboración de un expediente técnico y ahí vamos a ver específicamente el contenido de un expediente técnico, qué tipo de información tiene que estar considerada en el mismo. Bien, entonces vamos a empezar. En cuanto a esta primera sesión, vamos a hablar sobre los proyectos e Invierte P y también sobre cuál es el esquema de la preinversión y cómo éste se relaciona con la elaboración del expediente técnico. Bien.
Cuando nosotros hablamos de un proyecto, nos estamos refiriendo a un conjunto de actividades que van a ser establecidas para poder alcanzar una solución a un problema identificado. Y además, todas estas actividades se van a ejecutar en un periodo de tiempo definido y en un espacio territorial específico, claramente identificado. El proyecto tiene un ciclo de vida, el cual comprende desde su concepción como idea y culmina cuando se hace la liquidación, digamos, de este proceso de inversión. Ahora, en nuestro esquema de inversión pública vigente, se ha rescatado este ciclo de vida del proyecto y se ha alineado con la estrategia de inversión pública, que es el eje de Invierte P. Para establecer este alineamiento entre el proyecto, el ciclo de vida de un proyecto, digamos, convencional y los proyectos de inversión pública, se ha requerido incorporar algunas modificaciones en la estructura orgánica, la estructura funcional de InvierteP, ¿no? Por ejemplo, sabemos que tenemos actualmente 4 fases en el proceso de inversión. La programación multianual de inversiones, que es la fase en la cual se va a registrar la idea de proyecto y además se va a indicar cuáles van a ser o cuáles vendrían a ser los montos aproximados, los montos relativos que se va a ejecutar en todo el proceso de inversión, desde que sale de idea hasta que se culmina y en una fase posterior también. En esta fase vendría a ser el equivalente a la fase de idea del proyecto, ¿no? En la cual se tiene una propuesta que va a verificarse y luego de ser verificada se va a iniciar la preinversión. De ahí recién pasa la preinversión en InvierteP, que es la formulación y evaluación, y es la fase en la cual se plantea el diseño general de todo el proyecto, no solamente de la obra o de las actividades específicas propias del proyecto, sino que va a abarcar también todas las actividades del mismo vinculadas a la gestión, a la generación de condiciones idóneas para que el proyecto se pueda ejecutar, ¿no? Obtención de licencias, permisos, cumplimiento regulatorio, estudios profundizados, estudios especiales, adicionales, etcétera, etcétera. En esta fase vendría a ser la fase de planificación del proyecto. De ahí viene ya la fase de ejecución en InvierteP, que es la fase en la cual se va a pasar de la idea, del bosquejo, a la definición de la propuesta de inversión ya más específica. Se va a iniciar con la elaboración del expediente técnico y va a pasar a la ejecución financiera y va a culminar con la liquidación. En esta fase es donde se va a desarrollar parte de la programación y la asignación de presupuesto y luego toda la parte de ejecución. Y luego en InvierteP tenemos una fase que no está contemplada dentro del ciclo de vida del proyecto, que es la de funcionamiento. Esta es una fase que se ha generado de forma específica para la conceptualización de InvierteP sobre el ciclo de vida de un proyecto, porque en esta lo que se va a buscar es generar condiciones que garanticen que el proyecto
continúe brindando servicios por el periodo de funcionamiento, los 10 años que le corresponde al horizonte. Esto para que se optimice la inversión, ¿no? Para que con esa misma inversión y algunos aportes muy puntuales se pueda prolongar la vida útil del proyecto, es decir, la continuidad de servicios, por periodos que van de 3 a 5 años o tal vez algo más. Eso no existe en el ciclo de vida del proyecto. El proyecto, una vez que está culminado, pasa ya a la fase de funcionamiento y hay que dar cuenta ya del responsable, ¿no? En este caso, no. Esto ya hemos comentado. Entonces, nuestro esquema actual de inversión pública contempla una secuencia lógico y una secuencia procedimental para la inversión pública que va desde la programación multianual, continúa en la formulación, sigue en la ejecución y va a persistir en el funcionamiento. Esta continuidad está vinculada a los objetivos y metas y a cierta pertinencia, tanto temporal como presupuestal, de toda la propuesta. El periodo de tiempo que tú hayas considerado en la programación multianual tiene que ser un periodo de tiempo bastante similar al que se va a desarrollar luego en la formulación, ejecución y funcionamiento. El periodo de tiempo, el presupuesto que hayas determinado en la formulación y evaluación tiene que ser bastante cercano al periodo de tiempo y presupuesto que vas a determinar en la ejecución, específicamente en la elaboración del expediente técnico. Y el periodo de tiempo, el plazo y el presupuesto que vas a determinar en el expediente técnico tiene que ser muy preciso con la ejecución financiera. Entonces, es menester en ese sentido que nosotros podamos recordar algo también sobre la formulación, el estudio de preinversión, cómo nace, de dónde nace y cuál va a venir a ser su vinculamiento con la fase de ejecución y luego con la fase de operación. Rápidamente para recordar, sabemos que Invierte P atiende dos tipos de inversiones. Una inversión PIB, que es un tipo de inversión que busca solucionar un problema y sus causas y está orientada a una unidad productora y que además va a generar capital humano, natural, intelectual, institucional y físico. Cumple todo el ciclo de inversión y además tiene un periodo de duración, todo esta inversión PIB, promedio de 3 años. Esa es otra característica. Y está orientada a brindar un servicio a la población. La inversión no PIB, por el contrario, es un tipo de inversión especial que ya no se orienta a un problema y sus causas, sino a la causa que genera un problema. Es muy puntual. Ya no está relacionado a una unidad productora, sino está relacionado a un activo estratégico que viene a ser una parte de la unidad productora. Más o menos el activo estratégico vendría a ser el equivalente al motor de un carro, ¿no? Sin el motor de un carro, el carrito no funciona, igual en estas inversiones. Sin el activo estratégico, el proyecto no brinda servicio o no se puede brindar servicio a la población. Ahora, otra característica es que su proceso o su ciclo de inversión no contempla todas las fases de Invierte P y el periodo de inversión está en promedio de un año, algo menos incluso. En un año, en la inversión no PIB, se tiene que pasar desde la idea hasta
el funcionamiento. Esto es más rápido porque se obvia la fase de formulación y evaluación y también se obvia, ¿no?, la fase de elaboración de expediente técnico, a menos que la inversión no PIB esté asociada a infraestructura, pero ahí hay ciertas consideraciones que se deben de tener en cuenta. Cuando nosotros vayamos a elaborar un expediente técnico, tenemos que tener en cuenta que hay una prelación de asignación presupuestal en el marco de Invierte P. La prelación de asignación presupuestal, para que se entienda mejor, es inversa al ciclo de vida del proyecto. Es decir, el ciclo de vida va de idea, pasa a preinversión o la ficha, como le conocemos nosotros, estudio de inversión, expediente técnico, ¿no? Inversión igual a expediente técnico, y ejecución financiera, que es la ejecución del proyecto, y de ahí pasa ya al funcionamiento. En este paso final de la ejecución financiera al funcionamiento está la liquidación. Ese es el ciclo de vida del proyecto. Y la prelación de inversión, asignación de inversión del Estado es inverso. Le va a prestar mayor atención, digamos, a los proyectos que están por liquidarse o que están en proceso de liquidación. Le va a asignar presupuestos para que estos puedan culminar en el menor plazo posible ese proceso. Luego vienen los proyectos que están en su segundo año de ejecución, que están en su primer año de ejecución, que tienen expediente aprobado, pero no tienen desembolso. De ahí vienen los que están en formulación de expediente técnico, de ahí vienen los que están a la espera de que se elabore el expediente técnico, de ahí baja la ficha y así sucesivamente, ¿no? ¿Esto por qué razón? Porque se entiende que si a un proyecto que ya se ha culminado y le falta, qué sé yo, 100.000 soles para ser liquidado, yo prefiero darle esos 100.000 soles porque inmediatamente se liquida y empieza a prestar servicios a la población. Pero si yo en lugar de hacer eso digo, no, 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 yo quiero que este proyecto, porque yo lo he definido, yo lo he gestionado, yo quiero que este proyecto salga, ¿no? Ese proyecto saldrá, pero saldrá pues luego de 1 año, 2 años, 3 años, ¿no? En cambio el otro, asignándole un monto menor, se ha logrado que pase a la fase de funcionamiento. Eso significa que brinda servicios ya a la población, en tanto que el proyecto que no está en funcionamiento no va a brindarle servicios a la población. Ahora, esto ya hemos visto en cuanto a la preinversión de los proyectos productivos. Vamos a hacer un recordatorio de esto rápidamente, porque es importante ciertos aspectos que ustedes deben de tener en cuenta. Primero que nada, sabemos todos que para determinar el instrumento técnico de la preinversión, es decir, si va a ser con una ficha 6A, 6B, la FTE, un perfil simple, un perfil reforzado, se tenía que basar en dos criterios. Uno era el presupuesto y el otro era el riesgo, ¿no? Ambos nos van a dar a conocer la complejidad. Entonces, cuando la complejidad es baja, vamos a utilizar las fichas técnicas de la entidad rectora, la 6A o la 6B, o la FT, la ficha técnica estandarizada del MIDAGRI. Si por el contrario el proyecto tiene un costo entre 750 a 15.000 UITs, tenemos que ver ya nosotros el nivel de complejidad para definir el instrumento. Si es de complejidad media, ¿no? Se puede ejecutar el proyecto a través de la ficha 6B. Si es de complejidad alta, el proyecto ya se ejecuta, perdón, el estudio de preinversión se formula empleando un perfil nada más. Si es mayor a 15.000 UITs, pero menos de 407.000, lo que se utiliza ya es un perfil reforzado. Lo mismo si es mayor a 407.000, ¿no? Porque son proyectos de alta complejidad. ¿Qué quiere decir un proyecto de alta complejidad? Quiere decir que es un proyecto que tiene muchas externalidades. Es decir, va a haberse enfrentado
o va a verse en un contexto en el cual va a tener demasiados impactos con su entorno, o también en el cual el entorno va a tener demasiados impactos sobre riesgos ambientales, riesgos climatológicos, etcétera, ¿no? Entre algunos de los más recurrentes. Como va a tener más dificultades, se va a buscar o se va a recomendar que se hagan estudios más profundizados, que se consideren ciertos aspectos estructurales o ciertos aspectos en el diseño de ingeniería de las partidas o del proyecto que permitan que, que el mismo pueda materializarse. Para determinar esa complejidad, ustedes tienen que haber utilizado, o quien ha elaborado tiene que haber utilizado esta matriz de esta prueba de riesgos que ha sido elaborada por InvierteP y que nos presenta 13 preguntas, cada una de ellas con una opción de respuesta y cada opción de respuesta con con un puntaje, ¿no? Sumando los puntajes obtenidos, se va a obtener un valor. Este valor se va a verificar si corresponde al valor de los rangos de riesgo bajo, de riesgo medio o de riesgo alto. Y dependiendo de la complejidad, se va a definir el instrumento de preinversión. Este ejercicio va a permitirnos determinar el instrumento apropiado. Como habíamos mencionado, para poder ejecutar o para poder elaborar el estudio de preinversión, nosotros vamos a poder utilizar la ficha 6A, la 6B o la ficha técnica sectorial específica. Para aplicar la ficha sectorial específica se tuvo que haber verificado que se cumplan los siguientes requisitos. Primero, que la naturaleza del proyecto sea de mejoramiento. De las 4 naturalezas que hay, creación, eh, mejoramiento, ampliación y recuperación, solamente esta ficha se va a aplicar cuando el monto de inversión es igual a o es igual o inferior a 675 ITs, además de ser de mejoramiento. Esta ficha ya está definida por la entidad sectorial, por si acaso. Nosotros no vamos a generar mucha información extra ahí porque esta ficha ya tiene ciertos parámetros y tiene ciertos elementos ya
incluidos. Lo único que nosotros tenemos que tener en cuenta es ir completando, ir definiendo cuáles de ellos corresponden a la propuesta. Otro aspecto que tienen que tener en cuenta siempre es que el estudio de preinversión tiene o debería de estar relacionado a una cadena productiva. Esta cadena productiva debe de haber sido priorizada por la entidad o ejecutora o la entidad que está interesada en el proyecto, ¿no? Si es un gobierno regional, debería ser así. Si es un gobierno provincial, un gobierno distrital, no es necesario que ese gobierno haya establecido la, que haya priorizado esa cadena. Puede ser que de forma general, para toda la zona de intervención, el, esa cadena, toda la zona del distrito, esa cadena no sea priorizada, ¿no? Porque tal vez la zona es más, en forma general, es mucho más aparente eh, para otro tipo de producto, ¿no? Que para aquel que están generando el estudio de preinversión, pero a nivel regional o tal vez a nivel provincial sí está priorizado, ¿no? En ese sentido, sí guarda correlación con una propuesta de priorización de un ámbito mucho más grande. Entonces, eso tienen que considerar ustedes al momento de ir estableciendo la pertinencia de la cadena productiva. Otro aspecto que deben de verificar es si el proyecto está atendiendo efectivamente a la población objetivo, que vienen a ser pequeños y medianos productores, determinados a través de la extensión de áreas que tienen a su control. En otras palabras, si tienen menos de 60 hectáreas bajo riego en costa, o 20 hectáreas bajo riego en costa, perdón, 20 hectáreas bajo riego en sierra o 60 hectáreas en secano en sierra. Y en selva alta es menos de 75 hectáreas y en selva baja de menos de 150 hectáreas. En tanto, los beneficiarios tengan esas extensiones topes, se consideran beneficiarios del proyecto, pero también tendrían que verificar ustedes si todos los que están comprendidos como beneficiarios son efectivamente posesionarios de los predios de producción y si además vinculan su producción con un mercado, ¿no? Es decir, el producto que obtienen de estas unidades de producción, sea una granja, una finca, una chacra, lo que sea, lo trasladan y lo comercializan. Y de ser así, que ese valor bruto o el valor neto obtenido, no, perdón, el valor bruto obtenido pueda cubrir su costo de producción y generarles generarles utilidades. Eso es lo que se denomina como unidad productiva sostenible. Predios o fincas de producción que tienen la capacidad de poder cubrir sus propios costos de producción. Eh, Igualmente, el estudio de preinversión de un proyecto productivo
tiene que haber contemplado estos elementos como parte de su propuesta de solución para garantizar que los productores se puedan insertar beneficiosamente al mercado. ¿Ya? Entonces, ustedes deben de verificar, esto ha sido determinado por la entidad sectorial, ¿no? Es decir, por el MIDAGRI. Otro aspecto que van a tener en cuenta es que el proyecto productivo y social tiene que tener en consideración estos componentes de atención a favor del beneficiario. Tiene que tener componentes de asistencia técnica productiva, componentes de capacitación y entrenamiento, cursos, talleres, parcelas demostrativas, escuelas de campo, módulos demostrativos, etcétera. También tiene que tener un componente de articulación al mercado, el acompañamiento que se va a hacer al productor para orientarlo a poder generar mejores condiciones de colocación de su producto en un mercado definido. Y finalmente, debería de también tener un componente orientado a la transformación y comercialización. Pero acá cuando se habla de comercialización, se habla básicamente de una estrategia vinculada a la presentación del producto, ¿no? Empaques, retirado de polvo, algún lavado básico, etcétera. Más allá de eso, no se contempla en este tipo de proyectos. Otro aspecto que deben de verificar ustedes al momento de elaborar el expediente técnico es el conjunto de activos estratégicos que debe de comprender el mismo o que puede comprender. Todo proyecto de inversión pública considera la adquisición o la generación de estos activos estratégicos que van a ser utilizados para brindar el servicio de apoyo al desarrollo productivo, es decir, el servicio de asistencia técnica, de capacitación. ¿Ya? Ustedes tienen que verificar si, de acuerdo a los componentes o a las actividades que se están planteando, ustedes van a verificar cuáles de estos activos estratégicos deberían de estar comprendidos en el estudio de preinversión. Si no están comprendidos, ustedes tendrían que justificar o tendrían que generar un informe, un documento a través del cual indiquen que la ficha no considera todos los elementos necesarios para la elaboración de un expediente técnico que garantice el funcionamiento del proyecto. Y de ahí a luego pueden poner ustedes los activos estratégicos que consideren que están faltando. Ahí está la lista de estos activos estratégicos. Otro aspecto que deben de tener siempre en cuenta es la estructura de costos. Si bien es cierto, la entidad sectorial ha emitido una recomendación orientada a que se hagan todos los esfuerzos para que el proyecto pueda distribuir su presupuesto en estos porcentajes. No quiere decir que se tengan que forzar las cosas, ¿no? Sino que se hagan los esfuerzos necesarios para acercarnos lo más posible a esta distribución porcentual. Lo más cercano posible al 90% para los costos directos, que pueden estar estructurados a través de
los factores de producción, infraestructura, equipo, vehículo, intangible, maquinarias también, si es que es la figura. El 5% para costos indirectos, donde vamos a encontrar gastos generales. Dentro de los gastos generales, no se olviden que están los costos de la supervisión, de la liquidación, en algunos casos los costos de monitoreo, ¿no? Están los costos, perdón, están los costos de la residencia, de los asistentes técnicos, de las movilidades, etcétera. Y eventualmente, si el proyecto hubiese sido concebido para ser ejecutado vía administración indirecta, se tendría que considerar, ¿no? Las utilidades y los impuestos, el impuesto general a las ventas. El otro 5% o el valor más cercano a este tendría que estar orientado a gastos de gestión del proyecto, es decir, la obtención de algunas licencias, permisos, validaciones, saneamiento de predios si es necesario. La elaboración del mismo expediente técnico está dentro de este porcentaje, los gastos de supervisión, de liquidación, de monitoreo. En algunos casos, ya también estará considerado el estudio de línea de base. Esto va a ser obligatorio para todos los proyectos productivos. Todos ellos tienen que tener en cuenta la elaboración de un estudio de línea de base que va a servirnos de elemento de control a la culminación del proyecto para verificar si ha habido incremento en el rendimiento, en la producción, en la productividad, optimización de costos, etcétera, ¿no? Eso va a ser. Finalmente, también dentro de estos otros costos, dependiendo ya del monto de inversión y si este supera los 5 millones de costo directo, se tendrá que considerar un 2% para el control concurrente, solo si se supera ese 2%. Si no se supera el 2%, ¿no? No es necesario. Antes era 10 millones el tope, ¿no? Si pasabas de 10 millones, tenías que considerar 2% de control concurrente. Igualmente van a tener en cuenta eso mismo si o tratar de ceñirse a este porcentaje si es que hay una gran distorsión entre la ficha y la propuesta del expediente. Puede ser que en la ficha se haya considerado, qué sé yo, ¿no? Un 80, 70% suele suceder, ¿no? Ustedes al momento de elaborar el expediente, nuevamente tienen que hacer el esfuerzo de tratar de llegar lo más posible al 90% o el valor más cercano que se pudiese a este porcentaje, ¿ya? Un aspecto que siempre deben de verificar en el estudio de preinversión es si se ha cumplido los tres principales atributos para la viabilidad. Uno, que esté alineado a la brecha. La brecha viene a ser la cuantificación de la necesidad de la población por acceder a un servicio público. En este caso particular, será pues la necesidad de acceder al servicio de apoyo al desarrollo productivo. Esa brecha también nos va a indicar cuál es
nos va a indicar cuál va a ser el indicador que se tiene que buscar alcanzar con el proyecto. En el caso de proyectos productivos es número de productores sin acceso a servicios de apoyo al desarrollo productivo. Esa es la brecha. Por lo tanto, el indicador del objetivo será una cantidad de productores que acceden o que tienen acceso a servicios de apoyo al desarrollo productivo. 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000, lo que fuese. Ese es el indicador. Y el objetivo va a ser número de beneficiarios, ¿no? O mejor dicho, va a ser eh, va a estar vinculado a la accesibilidad de los beneficiarios a este servicio de apoyo al desarrollo productivo. Esa es la brecha, ya está definido. El otro atributo que deben de verificar es si el proyecto contempla a la mayor cantidad posible de beneficiarios de su área de influencia. Y ahí se puede presentar la situación particular en la cual la entidad dueña de la inversión, es decir, Invierte P, les recomienda a ustedes que incrementen el número de beneficiarios, amplíen el área de influencia, etcétera. Si es así, en el expediente técnico ustedes tendrían que cumplir con esa recomendación. ¿Ya? Ahora, ¿por qué les menciono esto? Porque si ustedes van a modificar o van a ampliar el número de beneficiarios, van a eh, ampliar o variar el área de influencia o las metas, significa que están modificando la concepción técnica del proyecto. Y esa concepción técnica viene a ser como, ya, vamos a poner el siguiente ejemplo, ¿no? Cuando nosotros alquilamos una casa, un departamento, ¿no? El propietario nos hace firmar un documento a través del cual nos comprometemos a conservarlo, a mantenerlo, etc. ¿Qué sucede si en el tiempo que hemos estado ocupando el departamento, un día se nos dio la locura y dijimos, esta pared no me deja pasar mucha luz, me hace doler la cabeza, la tumbo la pared, ¿no? La tumbé la pared. Este baño no me gusta, está muy chiquito, o yo quiero que haya un jacuzzi, una tina jacuzzi acá, y me instalo una tina jacuzzi, ¿no? Hago una conexión media ahí chueca, etcétera. Cuando yo me retire del departamento, cuando le devuelve el departamento al propietario, el propietario va a verificar las condiciones en las cuales yo le estoy entregando, le estoy devolviendo eh, el departamento. Y me va a reclamar, me va a decir, ¿con qué permiso has hecho tú si esta casa me pertenece a mí? Tú estabas de ocupante, no eras el dueño. Y va a empezarte una serie de reclamos, yo tendré que explicarle, ¿no? Ya. Algo similar sucede con la inversión pública. El dueño de la inversión pública es Invierte P. Si en la declaratoria de viabilidad Invierte P ha indicado que los objetivos y las metas están bien, ¿no? Es decir, la cantidad que has planteado de cada una de ellas es correcta, no está observada y demás. Eh, Nosotros no podemos luego cambiarla simplemente porque se nos ocurrió, porque el dueño de la inversión no nos está autorizando eso, no nos está diciendo cámbialo. Puede ser que el alcalde, el gobernador, el presidente, la presidenta, el ministro, la ministra, quien sea, te diga que lo hagas, pero él no es el dueño de la inversión, pues. Él no es el dueño de la plata, el ministro no es el dueño del dinero de la inversión pública, tampoco lo es el gobernador, ni el gerente, ni el cuñado del presidente, ni el cuñado de la presidenta, ni el entenado de nadie. El único dueño de la inversión es Invierte P, ¿no? Entonces, si nosotros
no, no mantenemos los objetivos y metas, simplemente vamos a estar contraviniendo las directrices de Invierte P. Y el tercer atributo que deben de verificar ustedes y que va a ser fundamental en el expediente técnico es la estrategia de sostenibilidad que han planteado. Esta estrategia de sostenibilidad que van a plantear a nivel de la ficha o del estudio de preinversión debe ser una estrategia que garantice que el proyecto siga brindando servicios los 10 años de funcionamiento y los servicios que brinde sean de la misma calidad a los que brindó cuando se ejecutó la inversión. Para ello se va a tener que hacer una serie de acomodos dentro de la institución, habilitación de dependencias, asignación de personal, transferencia de presupuestos, firma de convenios, etcétera, etcétera. Esto con la finalidad de que el proyecto continúe operativo al 100% los 10 años del funcionamiento. Esos son los tres aspectos que ustedes tienen que verificar, ¿ya? Y no se olviden, solamente pueden cambiar de objetivos o de metas si la entidad lo ha autorizado. Si no, por alguna razón extrema, hubo un derrumbe, una explosión que genera la modificación de los objetivos o de las metas, ahí ya lo justifican, ¿no? Pero lo justifican en función a externalidades ajenas a su control. Pero no puedes justificar diciendo tú, estoy modificando porque el alcalde me dijo, o estoy modificando porque el gerente general me mandó un documento diciéndome que incremente, ¿no? Tú tienes que justificar amparado en un marco normativo. Lo que puedes indicar es, ¿no? Que mediante documento, oficio, ¿no? Número tal, 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 la gerencia general, la gerencia municipal y la gerencia regional comunica que se debe de ampliar el objetivo del proyecto de tanto a tanto, y lo cual está autorizado con resolución número tanto y tanto y tanto, ¿no? Ahí recién puede ser. ¿Por qué? Porque tú estás dando a conocer que la decisión no es solamente de la entidad y que tú y que tú le estás haciendo tuya por encima del marco normativo, sino que esta decisión o esta modificación ya ha sido comunicada a la entidad rectora y ésta lo ha aprobado. Algunas generalidades sobre estos proyectos. Estos proyectos se orientan principalmente a la prestación de servicios, a diferencia de muchos proyectos donde se orientan principalmente a la construcción, a la infraestructura, estos no. Se orientan a la generación de servicios, los proyectos productivos, de apoyo al desarrollo productivo, los proyectos sociales básicamente se orientan a la transferencia y entrega de subsidios a favor de la población. El proyecto productivo va a generar beneficios económicos directos a los beneficiarios y el proyecto social también, pero estos beneficios económicos van a ser inferiores, van a ser reducidos. No les va a generar una condición especial para eh, empezar a tener una dinámica económico-social mucho más activa, pero sí va a contribuir a reducir su pobreza, aliviar la pobreza. ¿Ya? Otra característica, el proyecto productivo, ya hemos dicho, está orientado a una cadena productiva importante. El proyecto social puede estar vinculado a una cadena productiva, pero esta cadena productiva necesariamente no tiene por qué ser importante. Puede ser una cadena incipiente, puede ser una cadena muy básica, muy elemental, pero no es obligatorio que sea una cadena productiva importante. Del objetivo del proyecto productivo es brindar asistencia y capacitación. El proyecto social, su objetivo principal es la transferencia, la asignación de bienes, de subsidios a favor de poblaciones denominadas vulnerables. El eje de un proyecto productivo es la cadena productiva. Esta va a definir que el proyecto
pueda o no tener mayor importancia económica en la zona. En cambio, el proyecto social tiene como eje medular a la población vulnerable. La población vulnerable viene a ser una población que se ve agobiada por varias situaciones problemáticas. Tienen situaciones problemáticas ambientales, territoriales, económicas, sociales, político, culturales, educativas, etcétera, ¿no? Por eso se denomina vulnerable, porque tiene tantos problemas que no puede enfrentarlos sola todos ellos y requiere para ello la participación del Estado. Y de no participar el Estado y de no ayudar a esta población, lo que se va a generar es un proceso de mayor exclusión de la misma. Esto ya hemos hablado, ya hemos visto, ¿no? Los proyectos productivos se orientan a estos componentes, los proyectos sociales se orientan a la asignación de subsidios, la entrega de recursos, el fortalecimiento de la asociatividad, el fortalecimiento de capacidades, la formación de promotores sociales y el desarrollo de estrategias que le permitan, de estrategias, procesos que le permitan vincularse con con algún tipo de mercado que le genere ciertos márgenes de ingresos. Estos son nuevamente los componentes que deben estar presentes dentro de estos proyectos. ¿Qué sucede si algunos de estos componentes no están presentes, ¿no? Tendrían que verificar si no ha sido necesario determinar como que deben de ser implementados a través, esto lo van a hacer a través de la revisión del árbol de problemas, de causas y efectos, ¿no? Y ahí se desprenderá pues que no requieren capacitación, tal vez porque hay otra entidad que los está capacitando, ¿no? Pero sí requieren asistencia técnica. O tal vez no requieren articulación al mercado porque hay otra entidad que les está facilitando, que puede facilitarles la articulación del mercado, pero sí requieren los otros componentes. Eso ya va a depender de la situación particular. Pero por lo general, en un proyecto productivo social tienen que aparecer esos cuatro componentes. De no aparecer, ustedes no se olviden, tienen que verificar en el árbol de problemas, causas y efectos, si de ahí no se ha desprendido efectivamente. Pero si ven que de ahí se desprendía y no lo han considerado, tienen que comunicar a la entidad que les ha contratado para que ésta le comunique a InvierTP y se hagan las modificaciones del caso. La unidad productora viene a ser el conjunto de infraestructura, equipo o equipamiento y capacidades que va a brindar servicios a la población. Ahora, los tipos de servicios, o perdón, los tipos de actividades que se pueden desarrollar a favor de la unidad productora también pueden ser comprendidos dentro del expediente técnico. Para la unidad formuladora se puede plantear las siguientes actividades, ¿no? El equipamiento a través de la adquisición de movilidad, vehículos, eh, equipamiento, laptops, kits, ¿no? Kits de evaluación rápida y temas así. También se puede conducir la elaboración de estudios, censos, planes de negocio,
estudios de mercado, planes de marketing, diagnósticos, cualquiera de ellos, ¿no? Estudios sociales, estudios de caso también. Igualmente, se puede considerar a favor de la unidad productora componentes relacionadas a la contratación de personal. Desde personal de planta, como vendrían a ser los técnicos de campo, hasta algunos especialistas, consultores, ¿no? Dependiendo ya de las características y necesidades del proyecto. Pero lo que deben de tener en cuenta es lo siguiente. Como se va a contratar personal para la generación de ciertas actividades que son parte del servicio que se va a brindar, se tendría que tener en cuenta que esos mismos profesionales o ese perfil profesional que va a participar continúen haciéndolo a lo largo de los 10 años de ejecución. Y finalmente está la adquisición de algunos bienes, ¿no? Módulos demostrativos, algunas herramientas, etcétera, para la entidad, ¿vale? Para la unidad productora. Adicional a esto, algunos proyectos productivos, dependiendo de cómo se haya establecido el árbol de problemas, causas y efectos, puede haber generado la necesidad de infraestructura, una posta veterinaria municipal, un laboratorio de análisis de suelos, aguas, ¿no? Que sea gestionado por el gobierno local, viveros, invernaderos, qué sé yo. Si fuese el caso, esos deben de quedar en poder de la entidad. Por lo tanto, son activos que se van a generar a favor de la unidad productora. ¿No? No vayan a olvidarse y no vayan a obviar este aspecto. Muchos proyectos productivos no consideran estos componentes, ¿no? Es decir, plantean la capacitación a los beneficiarios, la asistencia técnica, pasantías, etcétera, pero no conceptualizan o no consideran ninguno de estos aspectos como parte de los componentes a favor de la unidad productora. Por eso es que muchas autoridades también no tienen esa marcada voluntad para promover, para gestionar este tipo de proyectos, ¿no? Los proyectos productivos. Esto ya hemos visto, la estructura de costos. Finalmente, vamos a hablar algo muy rápido sobre el expediente técnico, ¿no? El expediente técnico viene a ser un conjunto de documentos que va a alcanzarnos dos tipos de información: información económica e información técnica. Esta información económica y técnica va a ser la que nos va a permitir darle características especiales a las partidas. Siempre que nosotros hablamos de elaborar un expediente técnico, inmediatamente por nuestra cabecita ya empiezan a cruzar las partidas que vamos a hacer, ¿no? Por ejemplo, te dicen un expediente técnico de un proyecto en agua y manto. Ah, ya, debe haber asistencia técnica, debe haber capacitación, si el aguaimanto se va a comercializar en secano o en seco, perdón, se tendrá que hacer módulos demostrativos de secadores solares, se tendrá que implementar algún proceso de empaque del aguaimanto deshidratado, etc. Tenemos una idea. ¿Qué nos falta a esa idea que tenemos? Le falta dimensión, le falta cantidad, le falta largo, ancho, altura, características, ¿no? Diámetros, volúmenes de producción, resistencias, materiales de los que va a estar hecho, etcétera. ¿De dónde vamos a sacar nosotros esas características? Del conjunto de documentos que forma un expediente técnico. Un expediente técnico, como dicen los chiquitos, jamás de los jamases, es un documento único, es un conjunto de documentos, ¿ya? Siempre que vayamos a elaborar un expediente técnico, tenemos que tener en cuenta, primero, que el expediente técnico, mejor dicho, todo el proyecto y el expediente técnico estén considerados dentro de la programación multianual de inversiones.
Segundo, que la antigüedad de viabilidad del estudio de preinversión no sea superior a los 3 años. Si sucediese lo contrario, la entidad tendría que realizar la actualización. Luego, que toda la información, hay que revisar toda la información que se ha generado a través del instrumento de preinversión, generalmente la ficha 6A o la 6B. Y luego la pertinencia y oportunidad del expediente técnico. Igualmente, hay que prestar atención a algunos aspectos importantes al momento de elaborar el expediente. Siempre se tiene que tener en cuenta las condiciones no previstas dentro del terreno donde se va a ejecutar el proyecto. Si se pueden dar situaciones de deslizamientos, de lluvias torrenciales, de interrupción de carreteras por caída de algunas rocas, movimientos telúricos, etcétera, ¿no? Esto nos va a permitir a nosotros definir mejor los puntos de ubicación de los componentes del proyecto. Otro aspecto que debemos de considerar siempre es que el proyecto tenga o esté acompañado de su estudio de gestión de riesgos y desastres climáticos, porque este es un documento obligatorio. La elaboración no es muy compleja, pero sí requiere cierto nivel de conocimientos para que se pueda generar de forma apropiada. Eso ya lo vamos a ver en la siguiente sesión. Otro aspecto importante es verificar que no se hayan cometido omisiones, errores, vicios dentro de los estudios de la propuesta de ingeniería de las partidas y la propuesta de ingeniería del proyecto, los detalles, etc. Que se cumplan todos los marcos normativos. Hay situaciones en las cuales el marco normativo no pertenece o no corresponde de forma específica a la entidad que está gestionando el proyecto, ¿no? Entonces ustedes tienen que hacer una revisión de lineamientos técnicos a nivel del Estado para que identifiquen que en qué otro sector está definido el instrumento técnico pertinente. Por ejemplo, cuando se hacen excavaciones, cimentaciones, ¿no? Se tiene que medir y se tiene que hacer las pruebas correspondientes al material de relleno que se está colocando y que se está compactando. Se hacen pruebas para medir la granulometría del mismo, luego se hacen pruebas para medir el nivel de compactación. Pero la prueba que ha sido autorizada por el Estado no la van a encontrar ustedes en el MIDAG. Ahí no está. Tampoco la van a encontrar en construcción y vivienda, porque ahí tampoco está. La van a encontrar recién en transportes. Ahí está, ¿no? En una de sus guías técnicas de construcción, creo, de vías o de mantenimiento, no me acuerdo bien, ahí está los niveles de compactación, la forma de toma de muestras, cuántas muestras, incluso nos indican ahí qué tipo de pruebas o cuáles son las pruebas que el Estado peruano indica que se pueden conducir para determinar la granulometría, la densidad de compactación, etcétera. Y nosotros tenemos que ceñirnos simplemente a ello. Y finalmente, un aspecto importante a tener en cuenta es que los predios donde se van a implementar las acciones del proyecto tienen que estar saneados, ¿ya? Y tienen que estar en posesión, en dominio de la entidad del Estado para que luego se puedan ejecutar sobre él algunas o las actividades o las partidas que se hayan definido, ¿no? Construcciones, habilitaciones o lo que fuese. Igualmente, al momento de elaborar el expediente ya se tiene que verificar que haya una concordancia, una articulación entre el alcance, el tiempo y el costo. El alcance viene a ser el ciclo de inversión. El tiempo viene a ser los plazos que se requieren para los distintos procesos de contratación, ¿no? Para la ejecución del proyecto. Y finalmente, el costo que está relacionado a los ciclos presupuestales. Todos sabemos que en el Estado tú no puedes acercarte y pedir hoy día que para mañana temprano te compren X materiales.
porque tiene un protocolo, tiene un proceso administrativo para empezar, y también hay un proceso presupuestal, ¿no? Para que se asigne el presupuesto correspondiente. Entonces ustedes tienen que conocer ello y tienen que considerar esos aspectos al momento de establecer los plazos de cada partida y los plazos del propio proyecto. Igualmente en el tiempo, en las contrataciones. Sabemos que un proceso de contratación, ¿no? Por más simple que sea, toma pues entre 20 días aproximadamente hasta un mes, el más simple. Y los más complejos toman algo más de tiempo. Entonces nosotros no podemos plantear pues que en una semana se va a realizar la contratación del residente, la contratación del supervisor. Tendríamos que poner mínimamente un plazo similar o igual a los 30 días, qué sé yo. Esto ya hemos comentado, la concepción técnica del expediente. A lo largo de la elaboración del expediente se tiene que mantener el mismo objetivo y las mismas metas que se habían planteado en el instrumento de preinversión. No se puede cambiar, ya hemos explicado ese aspecto. Otro aspecto importante del expediente técnico de un proyecto es que este puede considerar tres componentes. Infraestructura, que va a estar vinculado a un expediente técnico de obra, equipamiento, que va a estar vinculado a los términos de referencia, y capacidades o servicios, que va a estar vinculado a, bienes, que va a estar vinculado a especificaciones técnicas, y servicios vinculado a términos de referencia. Estos no van a ser en ningún momento limitantes, pero sí son indicios o indicadores base, ¿no? Si, por ejemplo, te dicen que para la contratación del servicio de un consultor en formulación de planes de negocio, el consultor tiene que tener 5 años de experiencia, y se presenta uno que dice, yo tengo 10. Ah, no, 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 yo quiero de 5, ¿no? De 10 no, porque el expediente dice 5, no. Los términos de referencia que ustedes planteen, las especificaciones técnicas que ustedes planteen, tienen una importancia de base, ¿no? Es decir, todo lo que se pueda mejorar sobre ello, bienvenido sea. En cuanto al equipo que puede formular un expediente técnico, este puede ser un equipo multidisciplinario grande, como el que están viendo ahí, dependiendo de la complejidad del proyecto. Indistinto a ello, ¿no? Si el proyecto fuese menos complejo, no existe actualmente una forma, digamos, dentro del espectro normal, por decir de alguna forma, en la cual un expediente técnico pueda ser elaborado por una única persona. Actualmente no, porque hay algunos documentos, como el estudio de riesgos ante desastres, que tiene que ser elaborado por un especialista y firmado por él también. Además, este especialista tiene que estar inscrito en CENEPRED para que pueda darle validez a su estudio. Igualmente está el estudio de monitoreo de restos arqueológicos, está el plan de seguridad y salud ocupacional del proyecto, que va a ser elaborado por otro especialista. En ese sentido, ya a la fecha se requiere la participación de algunos especialistas más. Bien, sería todo en esta oportunidad. Si tuviesen consultas, quedo atento para poderlas absolver. La siguiente clase ya vamos a ver en específico la elaboración del expediente. Vamos a empezar hablando sobre los estudios, ¿no? Sobre los estudios tanto generales como los estudios específicos. En qué consisten, por qué se les denomina estudios generales, cuál es su característica de cada uno de ellos, no para que ustedes los puedan elaborar, porque requiere cierto expertise,
pero sí para que tengan al menos una idea bastante clara de qué información debería de contener el estudio que le han pedido a un especialista que formule, ¿no? De modo tal que no se vayan a ver sorprendidos y que al momento de presentar el expediente técnico les indiquen de que el estudio está incompleto, no tiene el nivel de precisión que se deseaba, no corresponde a la temática, no abarca ciertos aspectos, etcétera, ¿no? Y tenemos que volver a mandar a hacer, porque muchas veces ya la persona que lo hizo así ya se mandó mudar también, ¿no? Ya ni a balazos lo encontramos. Buenas noches. Sí, buenas noches. Buenas, no sé si me escucha. Sí, sí, le escucho bien. Buenas noches. Me llamo Michael, tengo algunas dudas con el tema. Si el expediente ha sido formulado hace más de 3 años, antes de la ejecución, antes del financiamiento del expediente, haya pasado 3 años de su formulación, se necesita reformular el expediente o antes de ejecutarlo, ¿es Sí, un se requisito? requiere al menos mínimamente la actualización de costos, mínimamente, ¿no? Porque en 3 años se entiende que ha habido una variación ya importante de los costos, para Una que de esta consulta. forma, ¿sí? Si yo fuese el residente o el coordinador del proyecto, al ingresar al proyecto, yo debería hacer un informe de compatibilidad, Claro, ni obvio, bien ¿no? ingreso, o sea, depende si veo los costos demasiado desfasados para pedir en ese caso, a mi gerente, la reformulación del, la reformulación o la actualización de costos del expediente. A ver, la actualización de costos es un proceso que se genera antes de la ejecución financiera, es decir, antes de iniciar el proyecto, de empezar a hacer los gastos, ¿no? ¿Esto con qué finalidad? Con la finalidad de hacerle conocer al Estado que hay un nuevo monto atribuido a ese proyecto y que el Estado va a hacer el monitoreo de este gasto ya. Pero si tú inicias el proyecto con el presupuesto que le han asignado el 2019, por ejemplo, 2020, que debe de estar con un 25 a 30% de diferencia, más o menos, así a ojo de buen cubero, como dicen. Tú al Estado le estás diciendo, la entidad le está diciendo al Estado que ellos tienen cierto nivel de seguridad de que pueden ejecutar el proyecto tal como estaba planteado, con ese monto, pero en esta realidad, lo cual no va a suceder. Entonces, el Estado, ¿qué dice? ¿No? Ah, ya, ya la municipalidad de X ya dijo que así lo ejecuta, porque la entidad ha tenido tiempo suficiente para verificar si era todavía aplicable ese presupuesto o no. Además de eso, el Estado indica o el Estado asume la siguiente postura. Eh, Cada entidad tiene la libertad de contratar al personal más idóneo que ellos consideren. Este personal más idóneo que contrata la municipalidad, el gobierno regional, quien sea, se supone que conoce y domina ese tema para el cual o los temas para los cuales lo están contratando. Entonces, ese personal debió haberle comunicado al órgano resolutivo, al titular del pliego, alcalde, gobernador, lo que se llame, que tal como está tal como estaba planteado el expediente técnico hace 3 años, a la fecha es inejecutable y que se tendría que hacer la actualización de costos, porque esa es su función y él está actuando en precautela de los intereses del Estado. Ahora, si no se ha hecho, el Estado va a empezar a pedir cuentas, ¿no? ¿Quién es el que no consideró la importancia de la actualización de costos y por qué? Más o menos, al menos yo siempre lo he entendido así, ¿no? El Estado actúa como los policías de investigación, ¿no? Dice, ah, ya, tú no dijiste nada sobre el presupuesto que no te iba a alcanzar. ¿Por qué, ah? ¿Qué pensabas tú que te iba a alcanzar? ¿O es que tú tenías por ahí algún anticucho con algún proveedor que te dijo que te iba a dar al mismo precio y te iba a dar todavía algo más de yapa para ti? No, que se me... No, entonces, ¿por qué tú que sabías no dijiste que esto
tenía que ser actualizado. Explícame. No, que se me escapó, ¿cómo se te va a escapar? Si de por medio está tu credibilidad, tu profesionalismo y todo el problema legal que te estás comprando ahora. No, que el alcalde me dijo. Pero si el alcalde te está contratando a ti porque es especialista, prácticamente le está diciendo, el alcalde es una bestia en esto, ¿no? El que sabe eres tú. Tú tenías que guiarle, enseñarle. Es más, el alcalde o la autoridad, quien sea, te va a decir, ingeniero, si tú sabías, tú me explicabas y yo te entendía y ya no lo hacíamos aunque sea o nos demorábamos un poco más y hacíamos todos los trámites correspondientes y no estábamos en este problema o no estabas en este problema. Así te va a decir. No te va a decir, sí, yo te dije, yo te así garanticé, yo me comprometí, yo te juré, nada de eso. No te va a decir nadie eso. Entonces, lo que compete, la solución que compete ahora es, si no has hecho el informe de compatibilidad, tú en este informe de compatibilidad hagas ver esa diferencia, esa variación de costos y le comuniques a la entidad que el estudio, el expediente es incompatible con la realidad. No hay forma en la cual el expediente se pueda generar tal como está escrito, tal como está planteado ahora en estas fechas. Y ahí queda todo, ¿no? Si la entidad te dice, está bien, ingeniero, lo vamos a actualizar, que esto, que el otro, te prolongo tu contrato, o te hago un nuevo contrato para que tú lo actualices, bacán, pues ya ves tú si te conviene o no y haz. Si te dice, no, ingeniero, que cambia tu informe de compatibilidad porque así nos estás perjudicando, les digo por lo que me han dicho a mí, me han querido hacer a mí, ¿no? Nos estás perjudicando porque ese presupuesto ya debería de salir. Tú di que todo es conforme, nosotros vamos a ir gestionando los adicionales, no te preocupes, tengo saldos de obras, lo voy a pasar, estoy haciendo ya la bolsita. ¿No? Eso es tan falso como el sí me voy a casar contigo de tu ex, la que te engañó alguna vez, ¿no? Así de falso es. No se va a cumplir jamás de los jamases, como dicen los niñitos, ¿ya? En conclusión, ingeniero, lo más factible es ni bien ingresando al proyecto, informe de compatibilidad, ahí doy los problemas que tengo en el tanto financiero, los desfases que hay desde que ha sido formulado, y en base a eso ya la gerencia o el órgano encargado determinará si es que me absorben el contrato hasta que reformulen y actualicen precios o si me dan de repente la facultad de hacer la reformulación. ¿Es cierto eso? Claro, ¿O estoy un poco desfasado? está bien. Es así como debes proceder, ¿no? Porque de lo contrario, si tú le das compatibilidad, lo que estás diciendo es que tú solito, ¿ya? Te haces responsable de ejecutar todo el proyecto con ese presupuesto. Eso le estás diciendo a todo mundo. ¿No? Y eso no se va a lograr, pues, en la realidad, ¿no? Miren, me partan de esta premisa. No existe, ustedes revisen todos los expedientes sabidos y por haber en el Perú, incluso en otros países. No existe un solo expediente, ni siquiera formulado en el esquema más especial, más formal, qué sé yo, de la inversión pública, ni siquiera en los países de primer nivel, ni Finlandia, ninguno de esos. No existe un solo expediente que se pueda ejecutar al 100% tal como está planteado. Va a tener variaciones presupuestales, de partidas, etcétera, siempre. Entonces, si tú no generas un informe de compatibilidad donde efectivamente manifiestes la pertinencia o no del expediente con la realidad del momento, tú estás indicando que te haces responsable de todo aquello que no vaya a poder ejecutarse, porque tú eres el especialista, por eso la entidad te está contratando, porque la entidad, como ya les he dicho, si hay alguna autoridad acá y se puede sentir ofendida, le pido las disculpas, ¿no? Es como que la autoridad no entiende un pepino de eso, no entiende ni la coma. Entonces dice, ah, pero si es hábil, ¿no? La autoridad es hábil, dice, ay, caramba, yo no entiendo nada, ni jota de esto. Lo llamo al ingeniero, Inge, vente, hazlo tú, porque tú eres el trome, eres el experto. ¿No? Entonces ya la posta y la responsabilidad, sobre todo la responsabilidad operativa, no la administrativa, pero sí la operativa y parte de la administrativa te le está trasladando. No está diciendo, hija, toma esto y tú ya te encargas, ¿no? Si te sale mal, es tu cuenta, porque tú eres el que sabe. Porque si tú tampoco sabes, mejor me lo quedo yo, ¿no? Y hago un mamarracho y luego sí, con toda razón, justifico pues, diciendo pues que yo era una nulidad, menos que un cero al lado.
Pero como te lo pasa a ti, te está diciendo que tú te haces responsable porque tú eres el que conoce. Entonces tú en el informe de compatibilidad comunica todo, eh, menciona en el documento, menciona que eh, te acoges a la ley del silencio administrativo, ¿no? Le indicas cuál es el artículo, porque si no, la municipalidad o el gobierno local, regional, quien sea, lo va a dejar dormir el sueño de los justos, ¿eh? Yo he visto. Presentas tu informe de compatibilidad, ya pasaron 3 meses, 4 meses ya. Y luego todavía muy bacanes te mandan un documento diciendo que estás incumpliendo tu contrato porque hasta la fecha no has presentado el informe de compatibilidad y ya tienes retrasado como 30, 40 días, te dice. Fíjense ustedes los niveles de sinvergüenzura de ciertas autoridades, de ciertos funcionarios. Entonces tú le mencionas la ley de silencio administrativo y listo. Ya tú le dejas que ellos digan qué hacen, ¿no? Tú no les menciones que tú vas a reformular el expediente, nada de eso. Porque ahí tú no sabes la verdad de cómo ha sido elaborada esa ficha. Si están forzando ejecutar un expediente que está totalmente desfasado en tiempo y presupuesto, se supone que la ficha habrá salido igualito, ¿no? Es decir, que si el expediente viene cojo, la ficha ya habrá venido en silla de ruedas, pues. Entonces tú no puedes comprarte tantos pleitos así nada más. Yo sé que muchos necesitamos siempre los ingresos, ¿no? Pero como me dijo alguien una vez, ¿no? Tú decides, ¿no? Si te compras el pleito, te metes en el problema, macho paras pecho, ¿no? Y si no, ya pues te ajustas la correa y te aguantas el hambre un poco más y a ves de dónde sacas. Pero ya al final es tu decisión y tú sabes cómo paras el asunto. Pero Eh, siempre hay que tener cuidado con esos aspectos, ¿no? Porque a la hora de los loros te dejan solito, ¿ah? claro. Ingeniero, otra consulta. Eh, una vez que de repente ya se da el caso de la reformulación, yo puedo disminuir de repente algunas metas del expediente inicial en mi reformulación sin, sin afectar el, la consistencia del expediente. Mira, puedes variar metas. Trata de no variar el objetivo, puedes variar metas, ¿no? Puedes modificar ya no 5 parcelas, sino 4, ya no 500, ya no, qué sé yo, 7 módulos, sino solamente 5. Trata de chocar lo menos posible con el objetivo, la cantidad de beneficiarios. Ahora, si a pesar de todo tu esfuerzo, todo, vas a chocar con el objetivo, justifícalo, ¿no? En el caso particular que nos estás mencionando del desfase del proyecto, la justificación es bastante sencilla. Ya. Otra Eh, consulta. También miraba ahí en el tema de cuando se hace requerimiento en tanto en bienes, servicios y expedientes. Sabemos que algunos proyectos de inversión dentro de su estructura no ponen todas las especificaciones técnicas, tanto de repente de un bien adquirir dentro de la ejecución del proyecto, las cuales es un poco más libre, ¿no? Yo automáticamente, si yo tengo una especificación técnica en un expediente de un bien, lo tengo que requerir tal como está en el expediente o puedo adecuarme a la realidad actual. De repente, yo he querido adquirir, no sé, una motocicleta. De repente, en su momento, la motocicleta, en el expediente dice que la motocicleta es una motocicleta 190 Honda, ¿no? El cilindraje. Pero si me doy cuenta, esa motocicleta ya no existe en el mercado. De repente, yo quiero una motocicleta, no sé, 200. Eh, ¿Es posible que yo pueda hacer mi requerimiento si sé que en mi expediente solamente está plasmado 190? claro, justificas, ¿no? Con lo que estás mencionando, que en el mercado ya no está disponible ese modelo porque ya es un modelo obsoleto. Recuerden ustedes que los criterios para determinar la variación o la modificación o la nueva adquisición de bienes, principalmente equipos, maquinarias, vehículos para el Estado, es obsolescencia y uso. Entonces, obsolescencia, sabemos pues que cada equipo tiene un periodo, o la tecnología tiene un periodo de pertinencia, ¿no?
Por ejemplo, ahorita estamos todos con estos Android 13, creo. Comprarte un teléfono celular Android 4, y ya el Android 4 ya ni está vigente, ¿no? Entonces no tendría sentido que tú en el mercado busques un celular Android 4, porque primero no lo vas a encontrar, será ya un artículo casi de colección. Segundo, no va a tener la respuesta funcional que se requiere, porque es un sistema ya obsoleto, ya no tiene actualizaciones, ya no hay aplicaciones, etc. Entonces, en ese sentido, tú puedes justificar por la obsolescencia, y lo otro sería por el uso, ¿no? Que en el caso particular no se ha dado. Lo que sí vas a tener que hacer, y esto es importante, es que más allá de justificar, etcétera, tienes que ajustar tu presupuesto, tienes que recalcular tu presupuesto, porque tú la salida al presupuesto que le vas a dar está en dos sentidos. Uno, modificas y la moto que vas a, que de 190 estaría, pues vamos a suponer, 3.000 soles hacia 3 años, ¿ah? Y la moto que vas a requerir ahora de 2.100 o de 2.150 estará pues 4.000, 4.500. Hay 1.500 soles de diferencia. Esos 1.500 soles tú tienes dos opciones de gestionarlos. Uno, a través de un adicional, ¿no? Pides un adicional. Y otro, a través de un deductivo vinculante. Vas a analizar todo tu proyecto, todas tus partidas, y vas a definir qué partidas puedes recortar. Y el monto de recorte de esas partidas tiene que ser equivalente al monto del adicional que te va a requerir la compra de las motocicletas actuales. Y listo. Ahora, de las dos opciones, ¿cuál te recomiendo yo? El deductivo vinculante, ¿no? Porque el otro de adicional, en proyectos productivos es para que tu hijo que tiene 5 años llegue a cumplir 8 años, incluso hasta se gradúe, y el adicional va a estar en camino todavía, porque demora una determinada. Ingeniero, hablando de deductivos, los deductivos es obligatorio que la entidad encargada de, en este caso si es una municipalidad, me apruebe los deductivos o de repente yo hago el informe, en este caso yo siendo residente lo hago al coordinador, al supervisor, pido opinión técnica o obligado tiene que ser aprobado el deductivo, que yo viendo No, dónde no, a tengo ver, saldo o por el resolución. deductivo, a ver, cualquier modificación de fondo del proyecto lo autoriza la entidad únicamente. De forma lo puede autorizar la supervisión, ¿no? Es decir, eh, en tu parcela demostrativa, el borde ya no va a ser con Tarwi, va a ser, qué sé yo, con hinojo o con otra especie, listo. Ahí no estás cambiando mucho, estás cambiando únicamente la planta con la que vas a hacer el borde. Pero si dices tú, ya no voy a hacer ECA, voy a hacer taller, ahí estás haciendo un cambio de forma, estás cambiando toda la ingeniería de la partida. Ya no es una ECA, ahora es un taller, totalmente distinto. Ahí tiene que opinar ya la entidad, pero la entidad no elabora el expediente, pues le pasa al proyectista para que él opine, para que él diga si es pertinente o no bajo las circunstancias y las justificaciones que lo estás planteando. Pero el supervisor no puede autorizar eso. Ahora, una modificación de fondo siempre es la aparición de nuevas partidas llamadas prestaciones adicionales, la modificación del presupuesto llamados adicionales o también deductivos o reducciones. Son tres tipos de modificación del presupuesto: adicional, deductivo y reducción. En esos casos, la entidad es la que te autoriza, pero la entidad tiene un tope de autorización, 15% del monto original. Superado ese 15% y hasta 50%, ya se tiene que pedir la autorización de Contraloría. Y superar el 50%, simplemente ya vas buscando tu abogado para que te ayude a salir del problema, porque te van a empezar a empapelar por mala ejecución financiera, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ese Ya, más o menos, en resumen, vendría a ser el procedimiento. ya, perfecto, perfecto, ingeniero. Entonces sí, sí me quedó claro las dudas que tenía. Eh, muchas gracias, más bien. Ya, listo. Bien, si no hubiese más consultas, entonces sería todo en esta oportunidad.
Cualquier otra interrogante que tengan ustedes, con toda confianza me la hacen llegar al número WhatsApp que está ahí en la PPT. Julio pregunta, sí, van a pasarles la PPT y también supongo la clase grabada. La siguiente sesión ya les voy a compartir, además de la PPT, algunos documentos, guía y de orientación, y también un modelo de expediente técnico de un proyecto productivo, ¿no? Uno que les va a servir sobre todo para extraer esto de las especificaciones técnicas, los procesos constructivos, como generalmente se denomina al proceso de ejecución específico de una partida. Bien, nos estaríamos reencontrando entonces la próxima semana. Muy buenas noches con todos. Permiso. Buenas noches, gracias por la docencia. Recordarles, chicos, que tenemos clases el siguiente jueves